Hola almas hermosas, hoy nos vamos a adentrar en una historia que mezcla mito, tradición, misterio y realidad. La región del Río de Oro en la provincia del Chaco guarda relatos que se transmiten de generación en generación, relatos de tesoros escondidos, riquezas, señales y piratas, guardianes invisibles. Conozco personalmente la zona de Chaco, conozco su población, conozco y he recorrido parte del Río de Oro, la historia, los mitos y las leyendas de la región, y realmente es excepcional. Si escuchan algún ruido en este momento, si lo estarán viendo por la ventana, se viene una gran tormenta, por eso se sienten algunos truenos. Bueno, primero vamos a aclarar algo. El Río de Oro es un lugar real en el este del Chaco argentino, cerca de la localidad de Selvas del Río de Oro. Es un paisaje de humedales, palmerales, esteros, un lugar que enamora por su belleza natural. Pero ¿qué hay de la historia del oro escondido? El famoso oro escondido que escondieron los piratas cuando iban por su cauce. Como sucede en muchas regiones del norte argentino y del Gran Chaco, existen relatos populares que hablan de tesoros escondidos por antiguos pobladores, conquistadores o viajeros que prefirieron enterrar sus riquezas antes que perderlas. Este tipo de historia se mezcla con narraciones sobre la fiebre del oro y los objetos de valor escondidos cuando venían las guerras o invasiones. En el folclore del Paraguay y el litoral se habla de la plata ibigüi, que significa plata enterrada bajo tierra, y de luces misteriosas que guían a posibles buscadores hacia donde estaría la fortuna, pero siempre con advertencias de espíritus que la custodian. Este imaginario popular también se replica aquí, en el Chaco, con historias que hablan de riquezas escondidas en los montes chaqueños, alimentadas por generaciones. Los mitos son parte profunda de la cultura. No solo en el Chaco, sino en toda Latinoamérica han existido historias sobre tesoros escondidos que nadie logra encontrar. Desde el legendario El Dorado hasta cuentos locales que hablan de riquezas enterradas por padres ante amenazas o guerras, todos comparten algo: una mezcla de memoria histórica y simbolismo espiritual. No siempre se trata de oro literal. Muchas veces el mito habla de sabiduría secreta, valores perdidos o una invitación a buscar dentro de nosotros mismos aquello que creemos valiosos. En realidad, el valor más profundo de esta historia no está en encontrar lingotes de oro enterrados, sino en reconocer que el Chaco tiene tesoros culturales, espirituales y naturales que sí están ahí, palpables. La tradición oral de sus pueblos originarios, la conexión con la naturaleza, las historias que nos enseñan a escuchar y el sentido de pertenencia a la tierra. El arte, la cosmovisión, las leyendas de la región, eso es un tesoro que no se puede enterrar. Si bien no hay evidencia científica de un gran tesoro escondido en el Río de Oro, tal como lo imaginamos, sí hay bases históricas para explicar cómo nacen estas leyendas. Por ejemplo, durante conflictos o invasiones como la Guerra de la Triple Alianza
muchas familias enterrarían objetos valiosos para protegerlos. Con el tiempo, esos relatos se transforman en mitos y muchas veces el supuesto oro termina siendo metáforas o relatos de la memoria colectiva. Entonces, ¿el tesoro del río de oro es mito o es realidad? La respuesta puede ser más profunda de lo que parece. Sí hay historia y base cultural, pero no hay un tesoro literal escondido o confirmado. Lo que sí hay es una riqueza espiritual en cada relato, en cada narración que se transmite de generación en generación. Y quizás eso, la conexión con lo que nuestras raíces guardan en el corazón, sea el verdadero tesoro. ¿Por qué el río de oro en el Chaco argentino? ¿Por qué hoy quiero contar esta historia? Porque no es solo agua que corre, es memoria, es susurro, es leyenda. Y hay una historia que se cuenta en voz baja, una historia que muchos escucharon y que los lugareños cuando vas al Chaco te la cuentan, pero es una historia que pocos por ahí se animan a repetir, que es la historia también de los barcos piratas y de los tesoros que nunca fueron recuperados. Para entender esta historia, primero tenemos que romper una idea muy común. Los piratas no vivían solo en el mar. Durante los siglos XVI, XVII y XVIII, los ríos eran verdaderas autopistas ocultas, vías perfectas para moverse sin ser vistos, para escapar, para comerciar ilegalmente y para esconder riquezas. Muchos barcos que venían del Atlántico se internaban por los grandes ríos del continente, el Paraná, el Paraguay y sus brazos menores, sus desvíos, sus cauces olvidados. Y ahí comienza la leyenda. Se dice que algunos grupos de piratas corsarios, contrabandistas, aventureros, remontaron los ríos del norte huyendo de persecuciones, guerras y traiciones, que traían consigo oro robado, monedas, joyas, objetos sagrados, reliquias de templos saqueados. Pero el viaje era peligroso, las selvas cerraban el paso, las enfermedades acechaban y muchos sabían que no iban a salir vivos. Entonces tomaban esa decisión extrema de enterrar los tesoros. Y el río de oro fue ideal, por monte espeso, un silencio profundo, agua que cambió su cauce, tienda blanda que guarda lo que se le entrega. Según la tradición oral de los lugareños, los piratas enterraron sus tesoros a lo largo del cauce, marcando los lugares con señales que solo ellos conocían: árboles torcidos, piedras especiales, cruces talladas o símbolos que hoy ya no entendemos, pero no se iban sin dejar algo más. Y acá la historia se vuelve más oscura y más profunda. Me cuentan que muchos piratas hacían juramentos de sangre, promesas selladas con rituales antiguos. La creencia era clara, que si alguien intentaba llevarse el tesoro sin permiso, algo o alguien lo impediría. Así nacen las leyendas de las maldiciones, luces extrañas, sonidos en la noche, figuras que aparecen cerca del río, no como castigo, sino como custodia. Con el paso del tiempo, los cuerpos desaparecieron, pero la historia dice que la energía quedó. Piratas
que murieron defendiendo el botín, otras que jamás regresaron a buscarlo, y otros que quedaron atados a su promesa. Así nace el mito de los piratas fantasmas, no como figuras aterradoras, sino como almas atadas a la tierra por la riqueza que no soltaron. Muchos pobladores cuentan que se ven sombras cerca del agua, se escuchan pasos cuando no hay nadie, aparecen luces que se mueven solas, hay una sensación de advertencia, como si el río dijera: no es tu tiempo, no es tu tesoro. A lo largo de los años hubo quienes intentaron buscar esos tesoros, personas que siguieron mapas viejos o señales heredadas o simplemente la intuición, pero casi todas las historias terminan igual. No encontraron oro, pero tampoco volvieron siendo los mismos. Algunos hablan de sueños recurrentes, miedo inexplicable, enfermedades repentinas, sensación de haber sido observados, como si algo los hubiera visto primero. Y acá es donde la historia cambia de nivel. Tal vez el verdadero tesoro no era solo material, tal vez era conocimiento, poder, secretos, objetos con carga energética, y tal vez por eso no cualquiera puede acceder. Las leyendas dicen que esos tesoros solo pueden ser encontrados por quien no los desea desde la ambición, sino desde el respeto. En muchas culturas antiguas los ríos no eran solo agua, eran entidades vivas. El río de oro, según esta mirada, no solo guarda tesoros, elige qué mostrar y qué seguir ocultando. Por eso hasta hoy nadie puede afirmar que los tesoros no existen, pero tampoco nadie pudo llevarlos. Entonces, ¿hubo barcos piratas? ¿Enterraron tesoros? ¿Están custodiados por piratas fantasmas? Tal vez sí, tal vez no, como lo imaginamos, pero lo que sí es real es que hay historias que se niegan a morir, lugares que guardan energía y tierras que recuerdan. Y a veces el misterio no está para ser resuelto, sino para ser respetado. Si esta historia te resonó, no es para que vayas a buscar oro, sino para que escuches lo que la tierra susurra. Nos estamos encontrando en el próximo video.